Buenas tardes, quiero desearos un muy feliz 2023, cargado de ilusiones, de sueños cumplidos, de amor y de salud, con este arreglo para guitarra que he hecho sobre la obertura de Guillermo Tell, ya que es una pieza que se suele interpretar en repertorios de conciertos de Año Nuevo. Guillermo Tell es una ópera que compuso el gran compositor y músico Gioachino Rossini. La estrenó en 1829 y es la última de sus 39 óperas. La compuso para la Ópera de París para poder retirarse después. Muchos estudiosos afirman que se encontraba fatal de salud debido a depresiones y otras enfermedades mentales tras la muerte de su madre y otras enfermedades físicas, así que consiguió negociar una pensión vitalicia con el gobierno francés a cambio de esta ópera que duraba 3 horas y 45 minutos, la ópera más larga que compuso. Es tan larga porque la compuso al estilo de la gran ópera parisina y no gustó mucho al principio a su audiencia porque su público esperaba su estilo habitual, con giros melódicos más típicos, sus crescendo tan característicos. Pero sus innovaciones en esta ópera dejaron huella en la mayoría de los compositores a lo largo de la historia de la música. Y gracias al dinero que obtuvo, se pudo jubilar con 37 años. Rossini no solamente era compositor, sino también trompetista, trompista, violonchelista, cantante, teclista, maestro. Cuentan que después de la música también se metió a cocinero. Pero yo no voy a tocar esta ópera de 3 horas y 45 minutos, sino que tocaré la parte más conocida de su obertura. Una obertura es una pieza que abre, presenta e introduce una ópera. Suele anticipar y resumir todo el material melódico utilizado en la ópera y toda la historia asociada a la música que va acompañándola y contándola. Esta obertura tiene 4 partes y yo voy a tocar la cuarta, la final, que se conoce como la Marcha de los Soldados Suizos. Esta ópera cuenta la historia de Guillermo Tell, que fue un héroe mítico de la independencia suiza durante el siglo XIV. Fue un ballestero famoso por su puntería que desafió al gobernador negándose a saludar a su sombrero. Así que el gobernador lo desafió y lo obligó a superar un reto que consistía en poner una manzana en la cabeza del hijo de Guillermo Tell y tener que atravesar la manzana con una flecha. Nadie se esperaba que Guillermo Tell superase esta prueba, así que el gobernador furioso lo encarceló del coraje que le dio. Es una historia que resume también la lucha que llevaban los cantones suizos contra el imperio alemán de Habsburgo, que retrata este último movimiento de la obertura que voy a tocar para ustedes con mi guitarra. Desde que utilizaron esta marcha, esta parte final de la obertura, como la sintonía del Llanero Solitario, todo el mundo asocia esta música a caballos, a pesar de que la ópera no hace referencia a caballos, pero es que esta marcha es un galope que viene anunciado por trompetas y trompas al que se une toda la orquesta y en este caso he reducido toda la orquesta a una sola guitarra. Espero que os guste mucho mi versión. Si queréis aprender a tocarla con vuestra guitarra, podéis hacerlo con mis partituras y tablaturas en mi página web paolahermosin.com. Son partituras y tablaturas que hago yo misma de una manera digital, que se descargan en PDF súper rápido, las tienes en tus dispositivos y las imprimes cuando tú quieras. Y están escritas de forma muy visual, muy sencilla y muy agradable a la lectura, para poder aprender de forma rápida y cómoda. Encontraréis muchísimos otros de mis arreglos para guitarra en mi página web y si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y cómo vas a comenzar este nuevo año y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Feliz 2023!
cansadita estoy. Ay, qué pinta la moto. Ahora el avión. Me rindo. La lentilla. Tacatán, 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 tan, tan. 1, 2, 3 y... Quiero daros las gracias por estar siempre ahí, por vuestro apoyo, viendo siempre mis vídeos, apoyando todos y cada uno de mis proyectos, por vuestras palabras bonitas siempre, por un cariño incondicional que yo siento infinito, por valorar esa música que forma parte de nuestra historia, para que nunca se pierda, y por querer tanto como yo a la guitarra, no solo por ser un instrumento que contiene toda la tradición popular del pueblo, sino también por ser una orquesta en miniatura que contiene toda la magia de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Ay, 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 que me emociono. Yo es que me siento súper afortunada gracias al apoyo que me dais siempre y gracias a todo ese cariño. Siento que tengo una comunidad preciosa en YouTube. A algunos os conozco ya, aunque sea virtualmente. Me da mucha alegría esas sensaciones tan bonitas que me transmitís con vuestras palabras y con vuestros mensajes. Gracias por permitirme seguir dedicándome a esto. Gracias por estar ahí.